Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Stream y Café. Perdón, pero no me acomodé muy bien este día. Ya está, ya está oscureciendo. Son las 5:10 de la mañana, de la noche, de la tarde, perdón. Y bueno, eh, resulta que en Stream y Café de vez en cuando reviso tendencias, reviso las redes sociales, específicamente Instagram y eh, YouTube, Instagram y X. Cuando entonces Cuando Petro entró a la lista. resulta que quiero hablar de dos temas en particular. Primero tiene que ver con Colombia, la relación que tiene Colombia y Estados Unidos, porque las cosas se han calentado un poquito por los ataques que ha recibido Colombia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde no nos baja de narcotraficantes, no nos baja de criminales y donde ha atentado contra la vida de ciudadanos colombianos y venezolanos, en este caso, sin tener mayor, sin mostrar, sin mostrar mayores evidencias de que esas personas que bombardea en esas lanchas son narcotraficantes. Solo Estados Unidos lanza un comunicado diciendo que se bombardeó una lancha y que en esa lancha había cocaína. No hay pruebas específicas de que, o sea, no se ha mostrado, según, o sea, lo que sé de los medios de comunicación es que no se ha mostrado, eh, no se ha demostrado que esas lanchas tengan cocaína, simplemente solo se ve la lanchita que está ahí, llega el misil, bombardea la lancha y ya. Los Estados Unidos dicen son narcotraficantes, son del cartel de los soles y ya, ¿sí? No hay mayores pruebas, ¿no? No hay una prueba de, o sea, específica que nos diga que lo que dicen los Estados Unidos es cierto. Simplemente es la palabra de los Estados Unidos. Y el mensaje que se le da al resto del mundo es que si Estados Unidos criminaliza, si Estados Unidos estigmatiza a la gente, diciendo prácticamente que esa gente es narcotraficante, todo el mundo debería asumir, ah, sí, son narcotraficantes, ¿no? Pasó con Irán, pasó con Irak, pasó con Siria, pasó en todos los países en los cuales Estados Unidos se ha metido, donde Estados Unidos dice que X grupo es un grupo terrorista o criminal y ya simplemente porque los Estados Unidos lo dicen, entonces hay que ciegamente eh, pensar ciegamente, aceptar que esa gente es criminal. Pero cuando los intereses de los Estados Unidos están en juego, pues los criminales fácilmente pueden pasar a ser aliados estratégicos, ¿no? Pasó, creo, si no estoy mal, con los terroristas, los que antes ellos mismos denominaban terroristas y que ahora son presidentes, son jefes de Estado, etcétera. Pasó en Siria, ¿no? Hace poco una persona que tenía la etiqueta de terrorista, ahora ya no es un terrorista porque pues se hizo con el poder de Siria o bueno,
etcétera. Los Estados Unidos se salieron de Siria, ya destruyeron el país y ahora necesitan alianzas, entonces, pues el criminal, el que era criminal, ahora pasa a ser un aliado. Me preocupa esa relación entre Colombia y los Estados Unidos, porque aquí en Colombia hay mucha gente, y cuando me refiero a mucha gente, me refiero a políticos de cierta inclinación hacia la derecha, principalmente hacia la derecha, que suelen hablar hacia la derecha y al centro derecha o centro izquierdo. ¿Sí? A mí no me gusta pensar que existe el centro es algo ficticio, no existe, pero bueno. Supongamos que hay políticos de ideología de centro que también hablan de la relación entre los Estados Unidos y la alianza estratégica de los Estados Unidos, los aliados estratégicos de los Estados Unidos, Colombia siendo aliado estratégico. Colombia no tiene una alianza con los Estados Unidos. Colombia tiene una gran dependencia de los Estados Unidos. Colombia depende de los Estados Unidos por todos los tratados y todos los tratados que se han realizado con los Estados Unidos y con todas las supuestas ayudas y apoyos que hacen los Estados Unidos, donde económicamente dependemos de los Estados Unidos, ¿no? A mí me preocupa que los colombianos hablen de la supuesta alianza estratégica o del supuesto aliado histórico de Estados Unidos y hablen de la importancia de esa alianza entre los Estados Unidos. Me preocupa que hablen más de esa alianza y que no se vea y que no se problematice, no se llegue a problematizar la relación de dependencia económica que tenemos con los Estados Unidos. Es tan grave la dependencia económica que tenemos de los Estados Unidos que si los Estados Unidos deciden de alguna manera cortar las ayudas a Colombia, la economía del país se viene abajo. Es, es tan problemática la relación de los Estados Unidos que si los Estados Unidos deciden subir aranceles, deciden ponerle aranceles, deciden cualquier cosa, prácticamente nuestra economía se viene abajo. Y eso debería ser un problema que los colombianos deberían estar muy atentos a eso. Porque es que si los Estados Unidos se les pega la regalada gana de jodernos, nos joden. El presidente Petro ha abierto las relaciones con otros aliados estratégicos o con otras naciones del mundo. En este caso, la relación con China se ha fortalecido y estamos ahí. eh, China nos considera aliados estratégicos y en este caso podría decir que sí es un aliado estratégico, porque mientras Estados Unidos invierte dinero en Colombia vendiendo armas, luchando una guerra contra las drogas que ya se perdió y una guerra contra las drogas que es inútil, y exigiendo a los colombianos que nos matemos entre nosotros,
que sigamos haciendo la guerra en el territorio colombiano, que se siga poniendo en riesgo la vida de campesinos eh, y no buscar el progreso de los campesinos, porque claro, en esa guerra contra las drogas, muchos hablan de la utilización del glifosato, volver a utilizar el glifosato. En los países del norte, donde ya se ha comprobado y donde las investigaciones y donde las leyes prohíben el glifosato porque está estrechamente relacionado con el cáncer. Aquí tenemos a políticos colombianos que defienden la fumigación con glifosato y que les importa un culo lo que pase con los campesinos de Colombia. Cuando un presidente, y en este caso el presidente Gustavo Petro, empieza a darse cuenta de todas esas irregularidades que hay, cuando el presidente ataca a los Estados Unidos y dice que existen narcotraficantes norteamericanos, los mismos colombianos, los mismos políticos colombianos dicen, pero ¿cómo se le ocurre decir que existe un narcotráfico en Estados Unidos? ¿Cómo se le ocurre decir que sí? El problema lo tenemos nosotros, el problema de la guerra contra el narcotráfico está aquí en el territorio colombiano. Pero si el presidente de los Estados Unidos dice que los latinoamericanos y en este caso colombianos y venezolanos son narcotraficantes, el mismo pueblo colombiano, el mismo pueblo venezolano, el mismo pueblo latinoamericano acepta y agacha la cabeza y dice, sí, somos narcotraficantes. Tenemos tan poco amor al territorio que ocupamos, tenemos tan poco amor al país que deberíamos defender, que cuando un extranjero abre la boca, todo el mundo le hace la venia, todo el mundo acepta sus palabras, pero cuando un compatriota, cuando una persona de aquí habla del territorio colombiano y defiende el territorio colombiano en este caso, lo insultamos, lo juzgamos, lo criticamos y, o sea, lo criminalizamos. Por eso quiero hablar de la relación de Colombia y Estados Unidos y de la Colombia y su asquerosa política. Le puse por título Colombia y la asquerosa política, porque claro, resulta que ahorita estamos en un año preelectoral. El próximo año, en 2 meses, más de 2 meses, entraremos a año electoral. Y las derechas y las izquierdas harán todo lo posible para vender una visión de país a los colombianos, ya sea con verdades, ya sea con mentiras. Eh, Tenemos una candidata presidencial que espero se queme prácticamente. Espero que su supuesto movimiento valientes, que no es de valientes, es de arrodillados, es de sumisos, es de asquerosamente vendepatrias. Eh, Espero que este movimiento obviamente eh, se hunda, ¿sí? Porque no necesitamos un político con las características de esta señora, de esta mujer, ¿sí? Eh, Últimamente ha atacado muchísimo al presidente, bueno, siempre ha atacado al presidente Gustavo Petro,
Y claro, aquí podemos tener diferencias en política, ¿sí? Puede no caernos bien el presidente de Colombia, pero una persona que prácticamente apasionadamente dice Donald Trump, haz lo tuyo, para que los Estados Unidos se metan al territorio venezolano, bombardeen a ciudadanos venezolanos, porque vuelvo y repito, no tenemos evidencias más allá de las imágenes que nos brindan los mismos norteamericanos de las supuestas lanchas que traen narcóticos y supuestas lanchas que llevan drogas a los Estados Unidos. No tenemos ninguna otra evidencia que los videos que nos muestran los mismos Estados Unidos. Dice Vicky Dávila, yo como presidente voy a fumigar las 300 hectáreas de coca. Hay un problema con la fumigación, con glifosato o con las fumigaciones. Y es que dañan el suelo. Claro, el problema de la cocaína es grande en el país. Tenemos una historia, no podemos negar la historia que tenemos con el narcotráfico, no podemos negar el hecho de que el narcotráfico es un problema en el país, pero hay que buscar alternativas y hay que hacer estratégicamente una lucha contra las drogas. Fumigar la tierra colombiana trae varios problemas. Primero, sí, se destruye la coca, pero también se destruye el suelo. También estos químicos generarán problemas a las personas que estén en el mismo territorio, por lo general campesinos. Y hay un hecho fundamental. El campesino no es terrorista. El campesino no es narcotraficante. Si a ti te ponen un arma en la cabeza y te dicen un criminal que tienes que cultivar cocaína, porque si no, te mato a ti, te mato a tu familia, te mato a todos los conocidos que tengas, ese campesino por salvar su vida va a sembrar coca. La sustitución de cultivos puede ser una solución. Yo le pago a usted, campesino, para que sustituya el cultivo y demás. Pero también hay que atacar el problema de los narcotraficantes que amenazan a los campesinos que no cultivan coca. Hay que proteger al campesino y hay que protegerlo de esas fumigaciones, hay que protegerlo de esos químicos cancerígenos y hay que protegerlo, hay que llevar el Estado a los territorios. Hay que proteger a la ciudadanía colombiana. Pero aquí fumigar las hectáreas de cocaína no es una opción. Pero bueno, los narcos serán extraditados de manera express. Todos los candidatos presidenciales hablan de que a los narcotraficantes, que van a hacer con los narcotraficantes y de todo, y bueno, todo ese asunto. La extraditación express. Colombia tiene una gran una historia con el tema de la extradición. Permítanme un segundo que tengo que poner
Carajo, ¿qué hice? Ah, ¿qué hice? Permítanme un segundo que estoy aquí. Que es que tengo algo en la cocina. El tema de los narcotraficantes, el tema de los narcotraficantes es un problema en Colombia. Es un problema en Colombia, es un problema en México, es un problema en Venezuela, es un problema en el territorio latinoamericano. Pero desde que empezó el gobierno de Gustavo Petro de alguna manera habló que el problema del narcotráfico no es simplemente de los países latinoamericanos, donde se cultiva, donde se produce la cocaína, porque hay toda una criminalidad, hay todo un aparato criminal en los Estados Unidos que no se atiende. Siempre se habla del narcotraficante latinoamericano, pero ¿qué pasa o sea, qué pasa con las drogas una vez llegan a los Estados Unidos? ¿Por qué sigue existiendo la demanda de cocaína en los Estados Unidos? ¿Quiénes son los que distribuyen las drogas en los Estados Unidos? ¿A esas personas se les ataca? ¿A esas personas se les ataca? ¿Cuántas veces hemos escuchado de narcotraficantes estadounidenses? Porque el negocio o sea, este tema del narcotráfico es todo un sistema y funciona porque hay todo un sistema acá y allá. Hay todo un sistema. Y porque en la guerra contra las drogas también participan los Estados Unidos. Jaime Garzón lo decía muy bien en la última entrevista que le hicieron antes de que lo mataran, que muchos colombianos piensan que la opción es que los Estados Unidos lleguen y nos invadan. Pero el problema es que los Estados Unidos también hacen parte del problema del narcotráfico. También son partícipes de eso. Estados Unidos vende armas, nos da armas para que nos matemos entre nosotros. Y ese negocio de las armas, ¿quién lo financia? Pero eso no se ve, ¿sí? Se ve que se ve eh, al latinoamericano narcotraficante, pero no se ve al narcotraficante estadounidense. Entonces, el tema aquí, el tema aquí es eh, que sí, el tema del narcotráfico, de nada nos sirve que los extraditen y los lleven allá y que allá no les hagan nada. De nada nos sirve que no atiendan a los narcotraficantes que hay allá en el territorio norteamericano. No más paz total. Tenemos un problema y es que el próximo año, no sé cuál es la fascinación que tenemos los seres humanos con los años cerrados, con los 10 años, los 20 años, los 30 años, los 100 años, los 1000 años, los 2000 años.
No sé cuál es la fascinación que tenemos con eso, pero el próximo año 2026 se cumplen 10 años de la firma del acuerdo de paz. Y los colombianos que deberíamos estar hablando en términos de paz, que deberíamos estar hablando de cómo vamos a seguir el camino de la paz, que no es un camino fácil. No estamos hablando de eso, sino de retornar nuevamente a la guerra, porque como la guerra se volvió un negocio, también. Claro, la paz total pudo llegar a ser un fracaso. Yo no veo la intención de una paz total como un fracaso. Yo lo veo como un intento de seguir el camino de la paz. Pero aquí el tema es que recuperaremos las relaciones con Estados Unidos e Israel. Israel tiene un problema grandísimo y es que está ocupando el territorio de Palestina y está masacrando a los palestinos. Esta candidata presidencial dice que va a volver a retornar, que Israel vuelve en el 2026. Un colombiano sería un retroceso enorme en las relaciones internacionales. No todo vale, no todo vale. Yo no puedo tener relaciones políticas, relaciones internacionales con un asesino. Como colombiano no me sentiría representado por una presidenta, en este caso, que retorne las relaciones con un asesino, que ni siquiera, según las noticias, ha respetado el cese al fuego que se hizo y está tomando más territorio del que supuestamente llegó en el acuerdo, y donde los colonos israelíes siguen atentando contra los ciudadanos palestinos. ¿Recuperaremos la relación con los Estados Unidos? Sí, hay que recuperar las relaciones con los Estados Unidos. No niego que dependemos económicamente de los Estados Unidos. Estados Unidos le compra mucho a Colombia. Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo. Es uno de los mayores consumidores del mundo. Sin embargo, esas relaciones no deberían recuperarse planteando un segundo plan Colombia. Un plan Colombia que prácticamente nos sumió en la guerra. Recrudeció la guerra. Pero vamos a escuchar, pues, ya con lo que leímos ahí, prácticamente se ha hecho un resumen, pero escuchémosla. En Colombia combatir la cocaína es una prioridad máxima cuando Petro entró a la lista Clinton, la lista negra del narcotráfico. Los Estados Unidos meten al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, que tiene que ver con el narcotráfico. No tienen pruebas, es simplemente la voz del presidente. Y como es la voz del presidente, supuestamente se debe acatar al máximo. ¿Qué pasó? Gustavo Petro de alguna manera también le dijo, el problema del narcotráfico también está en los Estados Unidos. También dijo que hay carteles en los Estados Unidos. También dijo que hay una mafia en los Estados Unidos. Y cuando Gustavo Petro dijo eso, lo trataron de loco. Pero ¿cómo es posible? Pues, en los Estados Unidos, el país de la libertad. Bla, bla, bla. Sí.
incendiario y que yo no sé qué, ¿sí? Cuando Gustavo Petro señala y dice, oiga, es que el problema también es de ustedes. Ahí sí, burlarse del presidente de la República, burlarse, no creerle nada. Pero Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, simplemente dice, no, esta, Colombia es narcotraficante, Colombia está con el cartel de los soles y entonces todos acatan la orden como soldados sin criterio, ¿no? Yo como presidente voy a fumigar las 300.000 hectáreas de coca especialmente con drones. Los narcos serán extraditados de manera express porque se acaba la paz total y se reactivan las órdenes de captura. Presentaremos a Estados Unidos un Plan Colombia 2.0 para recuperar el territorio con la fuerza y con la presencia del Estado permanente. Israel regresa el 7 de agosto del 26. A los campesinos les pondremos reglas. Tienen que sustituir la coca por cultivos lícitos. ¿Qué pasa cuando al campesino le dan la orden de que tiene que, o sea, claro, al campesino le dicen, ahora sustituya los cultivos de cocaína no sé, por un cultivo de papa, sí. Pero el problema del campesino es que también hay narcotraficantes que le dan la orden de, de cultivar la cocaína o si no lo matan, ¿sí? ¿Qué haría el campesino en ese caso? Es que aquí se trata, aquí con sus palabras está criminalizando al campesino cuando el campesino es una víctima del sistema, cuando el campesino está en el fuego cruzado. Porque claro, el Estado le dice tiene que cultivar lícito o si no se va a la cárcel. Y el otro le dice tiene que cultivar cocaína porque si no lo mato. ¿Y quién protege al campesino? Y no solo eso, que el Estado lo criminaliza y lo vuelve culpable y lo dice, ah, usted también es un narcotraficante porque cultiva coca, pero no entiende no entiende la situación del campesino que está en medio del fuego. Y tras de eso lo fumigo con glifosato. Esta señora es peligrosísima, es asqueroso lo que propone. La coca por cultivos lícitos. El Estado los ayudará a agruparse y a sacar sus cosechas mientras se hacen las vías terciarias. Hasta comprará cosechas. El que persista en la ilegalidad tiene que ser. El que persista en la ilegalidad, sí, criminalizando al campesino. ¿Quién protege? Sí, claro. Todos los candidatos presidenciales hablan de que van a poner presencia del Estado en todos los territorios de Colombia. Ni este gobierno, ni el gobierno anterior, ni el gobierno anterior, ni el presidente de principios del siglo XX ha puesto en la totalidad presencia del Estado, ¿sí? Por algo existen las guerrillas, porque el Estado nunca estuvo en los territorios más marginales y los grupos armados suplieron el Estado, erróneamente suplieron el Estado, mientras que el Estado simplemente se concentraba en las grandes ciudades, en la Colombia de centro, los grupos guerrilleros, los grupos que se alzaban en armas, y mientras existía la guerra entre liberales y conservadores, entre la violencia bipartidista, los campesinos estuvieron en medio del conflicto. No es defender, con esto no quiero defender a las guerrillas, pero bien lo dijo Marulanda en un documental que vi hace un tiempo, ¿sí? El problema es que los liberales nos mataban por ser conservadores, los conservadores nos mataban por ser liberales. Nosotros estábamos en la mitad. Nos atacaban de aquí, nos atacaban de acá, sí.
caían simpatizantes de liberales, caían simpatizantes, ¿sí? Y la población civil en la mitad que no tenía nada que ver o que seguía otra ideología política porque le interesaba el comunismo, fue brutalmente criminalizado y asesinado. Y se levantaron en armas. Y suplieron el papel del Estado, porque el Estado no llegaba a esos territorios y no llega a esos territorios. Cuando llega el presidente Gustavo Petro y habla que en el Plateado se construyó un hospital de segundo nivel o de primer nivel o de lo que sea, ¿sí? No se habla de esa noticia. Se habla de la noticia de que los grupos guerrilleros entraron al Plateado. Se habla de que el Catatumbo está controlado por los guerrilleros. Y mientras tanto, los guerrilleros construyen lo que el Estado no hace. Ser judicializado. Recuperaremos el aparato de inteligencia y reactivaremos la cooperación judicial internacional, reentrenamiento y reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Eso sí, militares y policías tendrán garantías jurídicas para operar. Habrá recompensa. Garantías jurídicas para operar. Es que o sea, la derecha tiene un problema y es que defiende a las fuerzas militares a capa y espada. Las fuerzas militares también hacen parte del problema de la guerra en Colombia, ya sea como aliados y defensores de la población civil, ya sea como defensores de los ciudadanos y ya sea como asesinos de esa misma población que tendrían que proteger, ¿sí? No gratuitamente existen los falsos positivos. Ahí hubo un aparato criminal bastante grande en el cual las fuerzas militares participaron. Claro, esto no se trata simplemente de criminalizar o enaltecer la labor de la fuerza pública. La fuerza pública es necesaria y la fuerza pública hay que entrenarla. Y no solo entrenarla en lo militar, entrenarla también en lo educativo y en los derechos humanos. Porque después aparecen generales que justifican que los militares hicieron eso porque no tenían educación, porque eran jóvenes campesinos que no tenían nada de... Sí, las fuerzas militares son necesarias, son necesarias. Yo no niego la importancia de las fuerzas militares. Grave error de este gobierno no seguir financiando no seguir apoyando financieramente a la inteligencia militar. Grave error del gobierno de Gustavo Petro. Sí, eso sí, grave error. Pero no hay que enaltecer ahora a las fuerzas militares. Y reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Eso sí, militares y policías tendrán garantías jurídicas para operar. Habrá Garantías jurídicas para operar. Porque claro, lo dice en un momento donde todavía se sigue explorando lo que fueron las muertes extrajudiciales, ¿no? Garantías jurídicas, sí. recompensas y colaboración ciudadana y una generosa política de desmovilización. Recompensas a la, ¿qué? Recompensas y colaboración ciudadana y una Recompensas y colaboración ciudadana. El problema es que esta política ya la hemos escuchado en algún lado cuando decían algo de la seguridad democrática.
Ya conocemos esa, 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 esas recompensas que dieron los militares a la población civil, ¿no? Que en muchas ocasiones se quedaban con ese dinero y no lo daban a los ciudadanos que denunciaban, ¿no? O les daban la mitad, se robaban ese dinero. Ya sabemos, ya tenemos un poco de historia con respecto a eso. Sin embargo, esta señora, Generosa política de desmovilización. Trabajaremos con alcaldes y gobernadores y le declararemos la guerra a las estructuras de lavado de activos. Son billonarias. Una Colombia sin cocaína es posible. No nos dejaremos imponer el narcoestado que Petro nos quiere imponer. Los valientes vamos a ganar las elecciones. y ojalá se hunda, ojalá se queme esta señora, ¿sí? Los valientes. Peligrosa, pero en un tema parecido, en un tema, En diciembre. ¿Tú te casas? en otro tema de, de cómo piensa esta mujer, eh, este señor es homosexual hasta donde se puede medio entrever de lo que dice esta persona. Y dice que se va a casar con una persona, ¿sí? Con otro hombre, ¿sí? El tema es que, claro, esta señora representa cierto sector político de derecha, tiene ciertas características muy conservadoras, ¿no? Eh, y el tema es que puede que existan diferencias con respecto al tema religioso. Aquí vamos a escucharla. Yo me caso con un hombre en diciembre. ¿Tú te Entonces, casas? sí, claro, me voy a casar en Valledupar. Pero, ¿qué Mira, opinas del matrimonio igualitario? yo no tengo problema con eso. Es una unión. Yo no tengo problema con eso, es una unión, ¿sí? Y aquí empieza el ataque, ¿sí? No llama matrimonio porque es que matrimonio tiene que ver con la unión de un hombre y una mujer y tiene que ver con algo, con algo ya relacionado también con la religión, ¿no? O sea, en la religión el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, yo no tengo problema con eso. Se presenta como muy abierta a este debate de que las personas homosexuales pueden casarse y pueden, sí, pero en el discurso minimiza, o sea, trata de quitarle eh, incluso el mismo derecho a casarse, ¿no? Porque lo llama unión Por notaría. Mm. Esa es por notaría, ¿sí? O sea, esa unión por notaría. Yo no tengo ningún problema con esa unión por notaría, porque es que llamarlo matrimonio y y el hecho de que la religión se esté tardando tanto en aceptar el hecho de que existen uniones entre hombres, existen uniones entre mujeres, existen matrimonios entre hombres y matrimonios entre mujeres, relaciones entre hombres de hombres con hombres y mujeres con mujeres. eh, entonces se resisten, ¿no? Se resisten desde es una realidad. Yo soy una persona en ese sentido de una mente libre. Si una mente libre. tú vas a ser feliz, si esa persona te quiere y si tú la quieres, perfecto. Nunca un gobernante o un Estado se debería meter en la cama del ciudadano. Eso nunca debería ocurrir. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú transgredes la ley, que si tú violas los derechos de otros, que si tú quieres imponer
tu visión, tu forma, tu vida, tu preferencia a otro, con eso no estoy de acuerdo. El tema aquí de que las personas supuestamente quieren imponer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, quieren imponer el matrimonio igualitario, ¿no? Y no el hecho de que el matrimonio es un derecho también de las personas y que cualquiera puede, si siente la necesidad de casarse, podría llegar a casarse, ¿sí? O sea, con la persona que ama. Pero entonces aquí vuelve el viejo debate del tema de que la comunidad LGBT está tratando de imponer su ideología de género y toda esta palabrería. Entonces, claro, yo soy una persona libre. ¿Cuál libre? ¿Sí? Si no le permite incluso a estas personas ser libres, ¿sí? Porque no, tú puedes hacer, pero es que si me impones y toda esa vaina, y cuando los conservadores de alguna manera imponen la religión católica a los estudiantes, a los niños, por ejemplo, cuando existen candidatos presidenciales que dicen que la religión, que van a gobernar con la religión cristiana, por ejemplo, eso no es imposición. Para este sector eso no es imposición. Es diferente, pero te deseo que seas muy feliz y que te quieran mucho y que tú quieras mucho a esa persona y que se apoyen y que sean felices. Yo le diría a usted, sea feliz, preocúpese por ser un buen ciudadano, Sí. preocúpese por cumplir la ley, no viole la ley. Preocúpese por cumplir la ley y por ser una buena persona, nada más. ¿Qué le dijo su mamá? ¿Qué le dijo la mamá? Todavía no sabemos si va a ir. ¿En serio? ¿Pero por qué? No, pues no sé, no me dijo mucho. No ¿Y me tu dijo papá? mucho. Tampoco sé si va a ir, pero yo estoy feliz de Pues casarme. yo les voy a hablar a tu papá y a tu mamá. Sí. Les voy a decir cómo se llaman. Bernarda y Marcos. Yo les voy a decir a Bernarda y a Marcos, ustedes tienen un hijo espectacular, Marcos, Sí. acompáñenlo. Uno nunca puede dejar Tan bonita, ¿no? abandonados a sus hijos. Hay que estar ahí. Este man va a ser feliz. Acompáñenlo. No lo dejen solo. Y yo sé que ustedes lo quieren infinitamente. Allá Él los espera en esa unión. En esa unión, sí, porque es que decir matrimonio, no, sí, o sea, ese no es derecho de los homosexuales, ellos tienen uniones, sí, ese es que es matrimonio, eh, es específico de un hombre y una mujer, ¿no? Llamemos la unión. No hay que sentir agresión por eso. Allá los espera y Él los necesita. Porque tú no vas a tener un día tan... Ay, es asquerosa esta mujer. Somos criados de Y entonces, volviendo al tema de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, aquí aparece de la RTBC una noticia, hace un exclusivo esta persona, dice ser familiar, dice ser familiar de esa persona que bombardearon en una lancha que bombardearon y que esa persona, ese familiar, era pescador. Alejandro Carranza es pescador, somos criados de familias pescadoras y pues allí es el que está ahí porque él es una persona curiosa y pues está ahí con los motores que ellos están varados y pues no es justo que lo hayan bombardeado de esa manera. Unas personas inocentes que salen a buscar el pan de cada día, pues no es justo. Sí, o sea, estas son las imágenes, sí, la lancha. Supuestamente, parte de la justificación de esta, pues, parte de lo que dice esta persona de que tienen un motor arriba, están varados, o sea, el motor no está funcionando y Lo que estamos viviendo. prácticamente
En el video, como ustedes lo van a apreciar en estos momentos, se aprecia un hombre o dos hombres tratando de arreglar unos motores y también nos informan, hablando con los pescadores aquí de la zona. Estamos en Santa Marta porque Alejandro Carranza era samario, toda su vida pescador samario. Nos señalaban que en el video se observa claramente como un motor estaba abajo y otro motor estaba levantado, que según los pescadores y según los protocolos de los pescadores es una señal de que estaban a la deriva y con problemas. ¿Es correcto? Sí, señor, así es. Así es. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con Alejandro? Él se despidió el domingo. Perdón, ya vengo. Ya vengo. Domingo a las 5 de la mañana, como salen ¿Domingo de qué fecha? el 14 de septiembre. 14. Como costumbre salen temprano a pescar y pues la hora y no sabemos nada de él. ¿Y ustedes han cotejado este video con sus familiares? Me han dicho, son varios familiares con los que hemos hablado, que aseguran que esa es la lancha. Sí, claro. Hemos ya visto varios familiares y decimos que es él que está ahí. Ahí lo bombardean. Esas son las imágenes y supuestamente son narcotraficantes, ¿no? Pero aquí aparece una versión de una investigación que hace RTBC. No sabemos cuál es la realidad, ¿sí? No sabemos cuál es la realidad. Sin embargo, guardé este video por una cosa, por Diana Hurtado, ¿sí? Alejandro Carranza. El tema aquí es que cuando te enteras por medio del gobierno de Estados Unidos, porque Estados Unidos dijo, son narcotraficantes, los bombardeamos porque son narcotraficantes, entonces se entera por medio del gobierno de Estados Unidos que un familiar tuyo es del ELN, ¿sí? Entonces, claro, los Estados Unidos dicen que son narcotraficantes y ya automáticamente se criminaliza al colombiano y se le pone la etiqueta de perteneciente a un grupo guerrillero, porque no puede ser pescador, ¿sí? Porque el colombiano es narcotraficante porque lo dicen los Estados Unidos, ¿sí? Hasta ese grado de degradación hemos llegado como colombianos que en vez de pensar que que el colombiano que está ahí es una persona, un pescador, sí, un pescador. No, dice los Estados Unidos es narcotraficante, entonces es perteneciente a la guerrilla, sí. O sea, la palabra de los Estados Unidos es completamente sagrada, sí, y no se discute, sí, o sea, lo dicen. O sea, eso debería preocuparnos como preocuparnos a nosotros, ¿no? Estos son tweets viejos, ¿no? Que guardé hace tiempo. Lo que pasa con USA y Colombia también es culpa de Petro. Vendepatria Laura Vargas, ¿no? Le dice vendepatrias a esta periodista Laura. Esta persona, vamos a escuchar a esta persona. Creo que el video está acelerado. Miren esto. No puede ser tan arrodillado en de patria como para celebrar que Donald Trump le diga líder narco al presidente de tu país. Trump quiere... Sí, o sea, vendepatrias. ¿Quién es el vendepatrias en este caso? Sí. ¿Aquel que defiende al presidente extranjero o aquel que defiende al presidente que fue electo democráticamente y el presidente que es su presidente, ¿no? Pero bueno,
interferir en los asuntos internos de países soberanos como Colombia. Dice que si no se erradican cultivos como él ordena, Estados Unidos lo hará y no de manera buena. No importa tu ideología política, no importa. Sí, o sea, claro, si no participamos en esa guerra, Estados Unidos hará la guerra y bombardeará a los ciudadanos colombianos y los tratará de narcotraficantes y ya, ¿sí? Cuando el presidente de la República defiende a los ciudadanos colombianos y dice, hey, espere, tenemos que pensar en esto porque es que nos estamos matando con las armas y con el dinero que ustedes nos dan, nos estamos acribillando los colombianos. Claro, las hectáreas de coca siguen ahí, pero las incautaciones de cocaína empiezan a aumentar las incautaciones de cocaína, ¿sí? Ya no se bombardea al campesino, ya no se bombardea, ¿sí? Sino que se hacen incautaciones de los narcóticos. Pero no, la idea es más sangre, más guerra, más muerte aquí en el territorio latinoamericano. Pero no se soluciona el problema, porque la guerra contra las drogas está perdida hace décadas. No importa si te gusta o no el gobierno de Gustavo Petro. Se trata de una división y un ataque a nuestra soberanía que merece el máximo rechazo de todos los sectores políticos. ¿De qué soberanía nos estás hablando si ni siquiera somos soberanos en el Catatumbo o en el Cauca, donde hay... Entonces aquí coger la vieja confiable, ¿no? Coger a uno de los implicados en el conflicto armado, en este caso las guerrillas, y entonces, ¿qué soberanía si en el Catatumbo está la presencia de las guerrillas, ¿sí? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que plantean estas personas? Hay que asesinar a las guerrillas. No hay que sentarse a dialogar y tratar de hacer las cosas por medio del diálogo, no. Hay que asesinar al otro. Pero el problema de pensar de esa manera es que el otro también puede pensar de la misma manera. Si a mí me asesinan uno de los míos, yo asesino uno de los suyos. Y en esa dinámica el conflicto no hace más que escalar. Yo te mato, tú me matas, yo te mato, tú me matas y sigue escalando el conflicto. Alguien tiene que hacer un pare y eso fue lo que se hizo en el 2016. Espere. Dejemos de matarnos y sentémonos, intentemos sentarnos otra vez. El proceso de paz no es perfecto, pero es marcar una diferencia en todos esos años de conflicto. Si nos hemos matado por 40.000, por 50 años, espere, ¿sí? Hagamos las cosas de otra manera, ¿sí? Intentémoslo de otra manera, pero no. Hay que seguir el camino de la guerra. Entonces no somos soberanos en el Catatumbo. Claro, es una problemática que hay que solucionar, pero no se soluciona con más bala. Porque el problema no es que se mate ELN con ejército. El problema es que se mata ELN, ejército y población civil. Y hay que proteger a los tres porque los tres son colombianos. zonas vedadas ni siquiera puede entrar la fuerza pública. Más del 70% de los municipios tienen riesgo de tener grupos irregulares. Ni siquiera hemos podido... O sea, y el tema es que, claro, es culpa de Petro porque no se puede, porque no hay presencia de la fuerza pública en el territorio. Pero es que la presencia de la fuerza pública en el territorio no viene del gobierno de Petro, en el gobierno de Duque, en el gobierno de Santos, en el gobierno de Uribe, en el gobierno de Pastrana, en el gobierno de, de Samper, en el gobierno, en todos los gobiernos no ha existido la presencia de la fuerza pública. Pero claro, como es el presidente de turno y esto se repite cada 4 años. El próximo año, en 2 años, porque pues el próximo año solo va a estar septiembre, agosto, octubre, noviembre, bueno,
va a estar como 5 meses el nuevo presidente. El problema es que cualquier sector político, yo estoy casi seguro que cualquier sector político, entonces los colombianos van a empezar a contar los líderes sociales que mueren en este gobierno y van a culpar al gobierno de no hacer nada. Esta vez le tocó a Petro. Hace 8 años en el gobierno de Duque, hace 4 años en el gobierno de Duque le tocó a Duque. Después le tocó a Santos. Después le tocó a Uribe. Y así sucesivamente. Entonces, es normal, creería yo que es normal que se ataque al presidente de turno. Eh, en este caso, claro, este tipo debe ser de derechas, ¿sí? Entonces todo lo que venga de Gustavo Petro, no lo va a aceptar porque, pues, lastimosamente el país está muy polarizado, ¿no? Podido controlar las cientos de miles de cultivos ilícitos que hoy inundan el país. Claro, todos sabemos que Trump es temerario, pero ha sido el mismo Petro que lleva 3 años cazándole pelea a Trump. Ha sido el mismo Petro que hace semanas. Sí, y defiendes, o sea, ¿quién es el vendepatrias acá? Sí, o sea, usted puede tener diferencias con el presidente de su país, sí, todos podemos tener diferencias con el presidente del país, pero carajo, los Estados Unidos abren la boca y todos los colombianos o parte de los colombianos, ay, sí, 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 señor Trump, sin discutir, sin ponerse a pensar en eso. Si Trump coge a migrantes y los manda esposados a Latinoamérica, entonces nada, es que todos los migrantes son criminales, ¿sí? Los criminalizan, sí. Claro, Gustavo Petro se le ha parado a Donald Trump, se le ha parado a Manuel Macron, se le ha parado a Netanyahu, se le ha parado a mucha gente, ¿sí? También Gustavo Petro, en uno de sus discursos en la ONU, pues prácticamente le dijo, es que Donald Trump, el problema también es suyo, porque en su país hay demanda de narcóticos, pero no, eso es cazarle pelea a Donald Trump. Cuando el presidente de tu país dice, no, espere, es que, pues, o sea, sí, nosotros producimos la cocaína, pero ustedes la consumen. Y el problema es que usted no tiene una política seria de cuidado de la salud, o sea, una política seria en salud, sino que deja que sus ciudadanos se destruyan ¿sí? Es tanto el problema de los Estados Unidos que desde la guerra de Vietnam y mucho antes vienen drogándose porque no soportan su misma realidad. La sociedad norteamericana está en decadencia. Es decadente la sociedad norteamericana. Bueno, habrá norteamericanos que sacarán pecho por su país y lo harán bien, ¿sí? Pero ellos tienen una problemática ahí de drogadicción que hay que atender, pero no, se criminaliza al latinoamericano. El problema es del latinoamericano. Estuvo allá en Nueva York pidiéndole a los militares que no le hicieran caso a Trump, que ha llevado a Y aquí hay que tocar con pinzas las palabras de Petro. Petro se justifica en sus palabras después en una entrevista que le hace Daniel Coronel. eh, y bueno, sí, aquí hay que ver, pero claro, todo se manipula y a conveniencia, ¿no?
Twitter las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. ¿Dónde está la responsabilidad del presidente? Porque sí, esto es culpa del presidente. La paz total que nos ofreció ha sido un total fracaso que nos ha llevado a un punto de inseguridad que no teníamos hace 30 años. Pero vos hablas como si el presidente estuviera haciendo todo bien. Un tipo que lleva hablando de Estados Unidos y echándole pullas a Trump durante meses, años, que lo hace adrede para aislar a Colombia y recibir este tipo de sanciones, para recibir el apoyo de... Sí, entonces, o sea, vuelvo, o sea, no es por defender al presidente Petro en las relaciones que tiene con Estados Unidos. Sí, no hay que eh, pelear con Estados Unidos porque como empecé este video, nosotros dependemos de los Estados Unidos, económicamente dependemos de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos nos bloquean de alguna manera económicamente, nos jodemos los colombianos. Esa realidad debería preocuparnos demasiado y deberíamos estar pensando en un plan de contingencia en el caso de que los Estados Unidos tomen esa decisión. Y por eso necesitamos otros aliados estratégicos, con tal de que si las relaciones con Estados Unidos se deterioran, no nos vaya tan mal. Pero no, muchos aquí defienden la relación de los Estados Unidos como la relación histórica, la relación maravillosa que tenemos con los Estados Unidos. No, ¿qué ha hecho Estados Unidos por el país? Sin pensar en el Plan Colombia, sin pensar en la guerra contra las drogas que ha hecho Estados Unidos por el país. Y aquí no es por defender a la China comunista, pero mientras China de alguna manera invierte en el país y busca el desarrollo de los dos países, tú te desarrollas, pero yo también me desarrollo. Tú avanzas, pero yo también avanzo. En ese caso, ahí sí, no. Ahí sí, no, porque es que es la China comunista y los comunistas son malos y bla, 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 bla. Lo decía muy bien el embajador de China, que ha hecho Estados Unidos por Colombia. Nada. Más allá de venderle armas para que se maten los unos contra los otros. Eso debería preocuparnos de la relación con los Estados Unidos. Y no, ay, no, seguir arrodillados a los Estados Unidos y no, espere, que Donald Trump no levante la voz porque es que nos jodemos. Pucha, defender la patria. Pero no, se defiende más al norteamericano, se defiende más al extranjero. Gente ingenua como usted, sabemos que Trump es temerario y esto nos va a terminar afectando absolutamente a todos, pero no por eso podemos dejar de ver la realidad, y es que Petro ha sido el lunático que encendió la llama de este fuego que en este momento está incendiando las relaciones diplomáticas de Colombia. Un poquito de criterio, por favor. Miren Un poquito de criterio y pide criterio. Bueno, esto fue cuando liberaron a los secuestrados, ¿no? Liberan como a 19 ciudadanos y hacen fiesta y es el centro de atención la liberación de los ciudadanos. Pero cuando hablan de los 20.000 niños asesinados, eso no importa, ¿sí? Son palestinos, ¿sí? Sí, son palestinos, son narcotraficantes venezolanos, ¿sí? Y aquí otro defensor de lo que dice, ¿sí? Buenos días, mi gente trabajadora, feliz lunes. Humildes pescadores siendo interrumpidos en su labor, ¿sí? ¿Por qué no? Porque es que el colombiano solo puede aspirar a ser narcotraficante. ¿Quién sabe de dónde eran esas imágenes, no? Sí, o sea, porque también no sé
no se, no se analizan las imágenes o se utilizan las imágenes de una incautación en otro país o otras cosas y entonces dicen, ah, pescadores colombianos, sí. Entonces puede, o sea, yo no niego que existan lanchas de narcotraficantes que están tratando de llevar drogas a los Estados Unidos, pero Colombia no es solo narcotráfico. Sí, Colombia es más que, o sea, los colombianos somos más que la imagen que tienen afuera del país de nosotros. Cuando llega el extranjero y dice, ah, Colombia, cocaína, Pablo Escobar, sí. Ay, sí, sí, porque nosotros no podemos aspirar a otra cosa, ¿sí? Somos criminales, somos, no sé, si somos latinoamericanos y sinónimo de latinoamericanos, criminales, narcotraficantes, es tercermundista, mucha, es un asco. ¿Esto qué fue esto? Decirles por qué Ah, es esto. esta cosa. Resulta que hablando de o sea, podemos tener diferencias con el gobierno de turno, ¿sí? Esta persona obviamente es de otra orilla política o no sé, es de otra ideología política. La cuestión es que la consulta que se hizo ahorita, eh, fue una consulta fuera de elecciones, ¿no? En el 2022, en el 2022 se hizo una consulta del pacto histórico también, pero al mismo tiempo había elecciones legislativas. Que, o sea, la gente tenía que ir a votar para algo, votar específicamente para algo, para elección popular de algo, en el 2022. Y en ese año Gustavo Petro sacó 5 millones de votos, teniendo en cuenta que el volumen de personas que se estimaba que iban a votar porque eran las elecciones legislativas o eran elecciones, era de 40 millones de personas más o menos. En esa consulta, en ese mismo día que tenía la gente obligatoriamente que ir a votar para elegir a sus gobernantes, pues sacaron 5 millones. En esta consulta, donde no era obligación votar porque no se iba a elegir senadores, ni congresistas, ni presidentes, sino simplemente era una consulta, el pacto histórico tuvo 2.700.000 votos, 2.700.000 votos. Y entonces, mucha gente de otra ideología política está diciendo que la consulta fue un fracaso, porque claro, en el 2022 sacaron 5 millones y en esta consulta sacaron la mitad. Entonces les fue mal, pero no se tiene en cuenta ese detalle de que el volumen de personas que iba a votar era menor porque no eran votaciones obligatorias, voy a decir como obligatorias en el sentido de votaciones de cargos populares, ¿no? De senadores, congresistas o de, sí. Entonces, guardé este video y pongo este video ¿para qué?
para mostrar cómo es la manipulación en la política, ¿no? Cómo se manipula el discurso, cómo se utiliza a conveniencia los datos para vender una verdad o para vender una idea, ¿no? Entonces, Dos argumentos muy sencillos para decirles por qué la consulta del pacto histórico fue un completo fracaso. El primero, simplemente veamos cómo fue la consulta de hace 4 años. El pacto histórico alcanzó 5,8 millones de votos. Este año apenas, si acaso, van a alcanzar 2 millones de votos, es decir, menos de la mitad de lo que consiguieron hace 4 años. Y segundo argumento, simplemente hagamos unos cálculos muy sencillos. El censo electoral en Colombia es de 41 millones de colombianos. Quiere decir que son 41 millones de colombianos los que pueden votar. Digamos que el 30% de esos 41 millones de personas, ese 30% son las personas que apoyan o respaldan a Gustavo Petro. Estamos hablando de más o menos unos 12 millones de personas que estarían o querrían votar por el gobierno de Gustavo Petro. Pero hay que ser también muy honestos y decir que el 50% de las personas que están habilitadas para votar normalmente no lo hacen. Entonces, de esos 12 millones de personas que podrían votar por el pacto histórico, precisamente porque supuestamente apoyan el pacto histórico, pues solamente van a votar 6 millones de personas. Pero ni siquiera eso, solamente votaron un tercio de esos 6 millones de personas. Entonces, ¿les parece a ustedes o no les parece que es un fracaso haber conseguido 2 millones, apenas 2 millones de votos? Obviamente el pacto histórico está tratando de decir que fue todo un éxito porque le ganó a las votaciones de los consejos locales de juventudes, pero con y aquí otra, la mano en el corazón, ¿alguno de ustedes votó en esa vaina del Consejo de Juventudes? Además, otra cosa, las personas que podían votar en el Consejo de Juventudes eran 12 millones de personas, mientras que las personas que pudieron votar para el Pacto Histórico eran 41 millones de personas. Así que no es muy honesto llegar y comparar peras con manzanas. La gente se dio cuenta, luego de 3 años de gobierno de izquierda, la gente se dio cuenta que el Pacto Histórico, que ese cambio era simplemente una mentira, una estafa. Y pues se está viendo en las votaciones de la consulta interna del pacto histórico. Dos argumentos. entonces guardé el video porque pues es una clara manipulación, pero no todo el mundo se lo traga entero, ¿no? Porque aquí es ya análisis tan pobre, deja fuera varias variables, ¿sí? O sea, en el 2022 eran elecciones legislativas y se metió la consulta, o sea que la gente que iba a votar iba a votar en las elecciones legislativas podía votar en la consulta o no. En este caso, en el 2025, el tema era que simplemente era una consulta, no era obligatorio ir a votar, ¿sí? O sea, no se iba a elegir ningún cargo político, simplemente se quería consultar a la ciudadanía. Y 2.700.000 votos, o sea, yo, por ejemplo, no voté, yo no voté, yo no, yo dije, "Ah, no, yo no quiero salir, porque, o sea, sí, hubiese sumado un voto más a la consulta y hubiese, obviamente, mi candidato de preferencia era Iván eh, Cepeda, Iván Cepeda. eh, sí, pero no era obligatorio salir a votar. Incluso empezó a llover y dije, "Ah, no quiero salir". Cosa muy diferente que voy a hacer cuando tenga que votar para el Senado, tenga que votar para el presidente, porque pues ya ese voto va a sumar prácticamente. Pero esta suma de votos era para más o menos el partido, bueno, la consulta del pacto histórico, para ver más o menos o sea, qué candidatos eh, figuran más. Si figuraba Carolina Corcho, figuraba Iván Cepeda o quién, ¿sí? Era simplemente una consulta. Pero en el 2022 el tema era eh, que iba a votar, ¿sí? Por elecciones legislativas. Entonces le preguntaban a uno, ¿quiere votar por la consulta? Y uno decía, sí, bueno, de una vez, sí. O sea, voto por Senado y por Congreso y de una vez voto, sí, voto la consulta. Y entonces comparar peras con manzanas, ¿sí?
Entonces, el tema aquí es que, claro, suena convincente, ¿no? Suena seguro de lo que está diciendo. Y aparecen personas que llegan y dicen totalmente de acuerdo, tienes toda la razón, claro, es que es obvio, 2 millones de votos, sí, pero no se toma en cuenta todas esas variables. Y entonces es muy fácil manipular a la persona que simplemente escucha y entonces dice Mateo Amaya. ¿Quién es Mateo Amaya? Liberal, pero bueno, sí, es liberal y bueno, y uno se pone a leer en los tweets de este personaje y si es medio convincente, si me suena el discurso, entonces, sí, él sabe, ¿sí? La narrativa no ha sido vencida, está más fuerte que nunca, pero la narrativa de él no, ¿sí? O sea, sí, o sea, critica la narrativa de los otros, pero la de él no, ¿sí? Entonces es manipulador, es asqueroso lo que está pasando ahorita en Colombia y eso que estamos en año preelectoral, solo para ir a las tendencias pacto histórico. No sé por qué a mí me aparece más, bueno, ahorita me están apareciendo los de la izquierda, pero ahorita me aparecían solo de derechas. Y eso, y otra cosa del análisis anterior, no estaban todas las mesas para votar. Es decir, o sea, no estaba todo para abarcar los 40 millones de personas que están eh, eh, sí, o sea, no había todas las mesas. Mi hermano fue a votar y le tocó hacer una fila, cosa que antes en las otras elecciones no había fila porque habían como 4 o 5 mesas. Pese a todas las cosas, según las noticias, porque no tengo manera de comprobarlo, según noticias de gente que es de izquierdas, el tema de que eh, bo- eh, eh, quemaron las papeletas y hicieron boicot del asunto y bueno, pero el tema es, y ahora me aparecen solo, pero bueno, ahora por qué me aparecen solo siempre que viro parecen solo de derecha, por ahí apareció Vicky Ávila también. Pero bueno, después cuando esté en privado me guardaré los tweets que me llamen más la atención. Estamos en año preelectoral, en 3 meses más o menos será año electoral y esto pinta a que va a ser asqueroso, sí, porque van a haber ataques sistemáticos y ataques manipulados, ¿sí? Mucha gente está ahorita en un momento en el cual en la defensa del presidente de los Estados Unidos
que Petro es un incendiario, que cómo daña las relaciones internacionales con el socio estratégico y con el socio histórico de Colombia. Ese socio histórico eh, influyó para perder Panamá, ¿sí? Que yo defiendo a Panamá. Panamá creo que fue lo mejor que le pudo pasar, desprenderse de Colombia, porque Colombia desde ese tiempo ya tenía una política muy de centro, muy de las grandes ciudades y muy de, sí, y las regiones abandonadas. Y bueno, sí, o sea, cosa que, cosa que es criticable en todos los gobiernos y en todas las épocas. Lastimosamente, Colombia solo atiende a las personas que viven en grandes ciudades y eso, ¿sí? Las periferias la deja a su suerte. Eh, Tenemos que conseguir un candidato o una candidata que de alguna manera eh, no solo hable, ¿sí? De yo voy a mejorar este país y yo voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer, sino alguien en verdad, que sepamos en verdad que va a hacer las cosas, ¿no? Eh, Van a haber ataques, sí, o sea, ahorita, por ejemplo, el ataque que le están haciendo a Iván Cepeda es que es prácticamente que el candidato de las FARC y que yo no sé qué, y que el comunismo y bla, 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 bla. Las mismas estrategias que han utilizado durante décadas las derechas colombianas, hablar del otro, del contradictor político, cercano al comunismo, cercano a las guerrillas, sí. Iván Cepeda obviamente ha sido un defensor de la paz, siempre ha defendido los derechos humanos, pero eso no se ve, sí, eso no se ve. Que tenga fotografías con guerrilleros, pues es normal si eres una persona que trata de alguna manera de hablar en términos de paz y del diálogo. Le pasó a Jaime Garzón también, le pasó a Jaime Garzón su política de diálogo y toda esa vaina. Muchos lo estigmatizaron y lo pusieron como perteneciente a las guerrillas y bueno, sí. Le pasó a Jaime Garzón y le ha pasado a muchas personas de izquierda. Siempre los relacionan con el comunismo, lo relacionan con la Cuba comunista, que nos vamos a volver como Cuba, y solo se ve un detalle, ¿no? Se ve el hecho de que los políticos cubanos hayan tenido cierta cercanía con el comunismo. No se ve los bloqueos que ha hecho Estados Unidos a Cuba, eso no se ve, ¿sí? Todos los bloqueos comerciales, todas las cosas que ha hecho, todas las triquiñuelas que ha hecho los Estados Unidos en la región en su guerra histórica contra el comunismo. Si el comunismo es tan malo, ¿por qué le hacen tanto boicot y por qué le hacen tanta propaganda sucia? ¿Sí? Entonces, el tema es de pensar, ¿no? No se habla de la China comunista o del Partido Comunista Chino, simplemente, o sea, se habla solo para despotricar, pero esos mismos chinos comunistas están obviamente tomando mucho poder, están haciendo negocios, están haciendo alianzas estratégicas. Y como escuché ayer en una intervención de una analista política, nos acercamos al primer imperio
de Occidente que va a ser derrocado por un imperio de Oriente. ¿Sí? En la historia de la humanidad, todos los imperios habían sido derrocados, los imperios de Occidente habían sido derrocados por personas de Occidente. China está haciendo alianzas con diferentes pueblos. Creería yo que lo mejor que le puede pasar a Colombia es que esa puerta que abrió el presidente Gustavo Petro no se cierre, sino que se fortalezca. Eh, Necesitamos más socios comerciales que de alguna manera, socios estratégicos que de alguna manera contribuyan al desarrollo del país, a la industria, al desarrollo del mismo pueblo colombiano. Y no socios comerciales, no socios estratégicos que inviertan en guerra, inviertan en armas, inviertan en una guerra contra el narcotráfico que está prácticamente, pues está prácticamente, ¿qué? Eh, que ha sido prácticamente un fracaso esa guerra contra las drogas, porque ese no es el camino. Ya conocemos ese camino, ya conocemos el camino de la guerra y no podemos volver a él. Sé que no es fácil, sí, o sea, mi discurso tampoco es fácil de aceptar. Yo también entiendo que una población, que un país ensangrentado y un país prácticamente que vivió tantos años de conflicto armado, pues lo único que entiende y lo único que sabe es ese camino de la guerra. Pero como lo menciono en muchas ocasiones, ¿no? El problema de la guerra es que simplemente se escala y se escala y se escala. Eh, el problema de voy a bombardear campamentos guerrilleros y los guerrilleros voy a tomar población civil y ahí entre unos y otros cae la población civil, entre unos y otros, ¿sí? Alguien en algún momento de la historia tenía que bajar las armas y decir y abrir la puerta al diálogo, cosa que se abrieron con los diferentes grupos armados. Los grupos armados no bajaron sus armas y siguieron haciendo cosas. Hay que hacerle la guerra a esos grupos armados, pero no cerrando la ventana, no cerrando la puerta al diálogo, ¿sí? La puerta al diálogo no se puede cerrar, ya no se puede cerrar, ¿sí? El camino de las armas no es un camino que tengamos que recorrer. Ya existe, ya existe una generación que puede decir que ha vivido eh, un periodo de paz. No es una paz perfecta todavía y este tema de la paz es que no es un hecho irrefutable y ya, llegó la paz, ¿sí? La paz es un proceso. Llevamos 10 años y el próximo año cumpliremos 10 años y tenemos que elegir un presidente o una presidenta que busque que esa paz se fortalezca, se materialice, se siga materializando y que continúe por unos 10, 20, 30, 40 años más. ¿Sí? No podemos permitir que un presidente nos devuelva la guerra, porque claro, todas aquellas personas que dicen yo le voy a hacer la guerra frontera a las FARC, aquí lo que va a haber es plomo, a las FARC no, a las disidencias y a todos, aquí lo que va a haber plomo, eh, guerra, balas y todo eso. Ese camino lo dicen los políticos
que claro, van a dirigir la guerra desde un escritorio. Pero las personas más humildes, las personas que están en territorios afectados por el conflicto armado, son quienes van a poner la carne de cañón y son los que van a caer en batalla. No podemos seguir pensando que la guerra con las armas, con las balas, las hacen los menos favorecidos, los hacen los más pobres, los más necesitados. Y la guerra en el papel, quien firma bombardeos, quien firma hacer la guerra, la haga desde el escritorio. Ya no podemos prestar más gente para la guerra. Pero bueno, esa es mi opinión. Puede sonar de izquierda, puede sonar de mil maneras, ser comunista, ser izquierdoso, ser mamerto, lo que sea, ¿sí? Por tener una política de alguna manera de, hey, mierda, hablemos de paz, sigamos el camino de la paz, ¿sí? Busquemos estrategias para que el campesino sustituya los cultivos y no esté amenazado por los grupos armados y que los grupos armados estén en diálogo y no el discurso de vamos a bombardear al narcotraficante, vamos a bombardear al guerrillero, vamos a bombardear al campesino, vamos a bombardear a este, porque eso ya lo conocemos. Obviamente hay que fortalecer las fuerzas militares, pero la prioridad no puede ser, el discurso no se puede basar en fortalecer las fuerzas militares porque eso ya es un hecho. El presidente que llegue tiene que fortalecer las fuerzas militares y tiene que buscar la defensa del país, ¿sí? Pero ese no puede ser el discurso de un presidente que va a llegar a la presidencia. Hay que invertir en salud, en educación, en el bienestar de la misma población colombiana. Hay que garantizar derechos, tanto de los que dejaron las armas como de la población civil. Hay que seguir implementando el acuerdo de paz, hay que buscar otros acuerdos, pero no cerrar la puerta del diálogo. Eso no lo podemos hacer y no podemos permitir que un presidente llegue a la casa de Nariño y que su discurso y que tenga tatuada en la frente una bala en vez de un lápiz, en vez de un libro, en vez de algo, ¿sí? Que esté a favor de la vida y no a favor de la más muerte. Porque claro, nos quieren divididos en Latinoamérica porque así nos pueden controlar, porque así nos pueden manipular. Y bueno, no sé. En fin, simplemente digo, necesitamos un presidente o presidenta que le apueste, que le siga apostando a la paz, que siga el camino de los derechos humanos, que siga el camino de la vida y no alguien que quiera restablecer las relaciones con genocidas, que quiera tumbar leyes para fumigar y para envenenar las tierras colombianas. En fin, sí, creo que me estoy alargando en esta stream. Muchísimas gracias por ver este video. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, por mi parte no es nada más. Nos vemos pronto.